Quisiera anotar algo frente a esto que usted está diciendo, que es muy interesante, y esto es la experiencia recogida de lo que ha vivido la iglesia con Ujú. los casos de pederastia y tiene que ver con el sexo de la víctima. Y curiosamente, la mayoría son hombres, son niños y no niñas. Y la razón es esta. Si una persona abusa, eh, hace tocamientos a una niña, la niña va a salir corriendo a contárselo a alguien. Pero si el adulto hace tocamientos a un niño, el niño, por el ambiente social que nosotros vivimos, la sociedad machista, patriarcal, que nosotros, él va a callar eso porque él va a sentirse culpable de la homosexualidad vista en ese acto y sentida. Aunque lo haya, por así decirlo, contemplado por el uso del poder, es decir, el muchacho calla, ¿sí? No dice nada. Y por eso los violadores, los pedófilos han escogido niños más que las niñas, porque el niño va a guardar eso como un secreto. ¿Será? Es increíble. Sigo en estudio con el psicólogo Sergio Rosales y con el profesor y filósofo Fernán Ramírez hablando sobre el tema de la conveniencia de la cadena perpetua para violadores en Colombia. Ya lo vimos desde lo jurídico, ante el marco de lo que tenemos constitucionalmente hablando, no es posible, no hay cabida. Eso por un lado. Pero por el otro, ¿cómo entender, profesor Fernán, este clamor general en la sociedad colombiana de que haya cadena perpetua contra estas personas? Es el clamor de una población que pide justicia, pero analizando bien, y si usted le pregunta a alguien por qué desea que haya cadena perpetua, realmente lo que hay es un deseo de venganza, es decir, de retribución. Entonces, habría que considerar entonces el punto de la conveniencia de buscar venganza, el Estado buscando venganza de los individuos que son afectados por alguna conducta. No solamente la violación, puede ser el asesinato, el homicidio, el feminicidio. Entonces, ¿cómo queda el Estado buscando venganza cuando el Estado social de derecho es un Estado garantista de los derechos humanos, que lo que busca es la regeneración del individuo, el bienestar? Entonces, habría que preguntarse si ese clamor está motivado por deseos de justicia verdadera, de reparación o de venganza y complacencia. Profesor, pero yo me imagino que también muchos dirán, pero ¿por qué yo tengo que pensar en la defensa de los derechos de una persona que vulneró los derechos de otra y que en el peor de los casos la asesinó? ¿Por qué pensar? ¿Por qué a la luz del derecho y de la filosofía incluso es válido seguir hablando de ese Aquí hay sujeto un concepto muy con sus importante, derechos? hay un concepto muy importante para abordar este tipo de asuntos, de casos, digámoslo, que es el principio de proporcionalidad. Es decir, la pena debe ser proporcional al daño causado. Ujú. Entonces, cuando un Estado le quita la posibilidad de liberar a un individuo, de liberar a un individuo, es decir, usted va a estar aquí hasta que se muera, realmente ahí la equidad y la proporcionalidad se ve bastante cuestionada porque el Estado siempre es más poderoso que el individuo y eso hay que partir de ahí. Eso, los teóricos del derecho y de las penas partieron de la idea de que el Estado siempre es más poderoso que el individuo y el Estado es el que tiene poder y lo que nosotros tenemos que rescatar no es el poder del Estado, sino el poder del individuo de defenderse. Porque en este momento nosotros, por ejemplo, en la sociedad en la que estamos viviendo, tenemos que demostrar la inocencia y no la culpabilidad, porque a uno lo tratan primero como culpable. Cuando le ponen medida de aseguramiento, le están diciendo usted es culpable, Total. Pero tiene derecho a demostrar su pero inocencia. tiene derecho a demostrar su inocencia. Ese es el asunto. Pero ya hemos pasado por muchas elecciones. Pero, ¿qué pensar de una sociedad que en su mayoría aprueba la cadena perpetua? Que habría que revisar el asunto de los derechos, exactamente. Porque el reo condenado por violación también tiene derechos Claro. humanos. Entonces, habría que mirar cómo se hace un balance entre los derechos humanos de la sociedad y los derechos del individuo. Y aquí yo quisiera recordar a un personaje, un filósofo muy famoso que ha estudiado los asuntos del poder y los asuntos de los mecanismos de control al individuo por parte de la sociedad. Se llamaba Michel Foucault, Foucault, sí, claro. ¿sí? Y él tiene un libro que es canónico, por así decirlo, que se llama Vigilar y Castigar, Sí. en donde él nos muestra cómo inició la cárcel,
que este es el asunto que nos congrega aquí, Claro. el panóptico. Pero El ¿cuál era el panóptico, motivo? todo Porque lo es que había observa. 2 penas capitales antiguamente, no solamente el encierro, sino también la expulsión, el exilio. Eso era para el tratamiento de las 2 enfermedades más graves que hubo en la Edad Media, que fueron la peste y la lepra. En la peste se confina, en la lepra se destierra. Entonces, el asunto, ahí desde esa época ya se planteaban los juristas sobre el beneficio de aplicar la pena perpetua o la pena capital, que es suprimir la vida. Entonces, lo quería recordarlo, era porque nos muestra que en su origen la cárcel no tuvo la idea de resocializar al individuo, Si no, sino castigarlo. defender la sociedad de los daños de ese individuo. Exacto. Coerción. Encerrarlo es separarlo, Sí. pero esta idea de que en la cárcel se debe resocializar, que aquí entra el hombre y no el delito, y que si enseñas al hijo, al niño no tendrás que castigar al hombre, eso es bastante reciente en la historia del derecho penal. Entonces, bueno, me parece que es interesante que nosotros pongamos este tema por la razón de que hay 70% de la población piensa que se debe aplicar la cadena perpetua. ¿Y qué debe hacer un gobierno frente a eso? ¿Qué debe hacer un gobierno? Atenerse a las teorías del derecho, a las especulaciones de los derechos humanos del individuo, o atender el clamor de las mayorías que se ven afectadas por este tipo de conductas. Esa es la pregunta que está ahí. Claro, pero tenemos casos